Bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga. Aquellos que se están conectando en este momento, les queremos dar un gran saludo desde aquí, desde Canadá, Ontario. Somos la Iglesia La Roca, la iglesia que entra a tu hogar, ahí donde tú estás. Y tenemos muy buenas noticias en este día porque vamos a regresar al edificio. Este domingo 4 de octubre vamos a, gracias a la misericordia de Dios, regresar a nuestro lugar, hacia el edificio donde la Iglesia La Roca se va a reunir. Esas son las buenas noticias. Pero también conlleva responsabilidad. Vamos a tomar las medidas necesarias para poder estar bien y no transmitir ningún virus y que la gente más vulnerable pueda estar libre de esta enfermedad. Pero le damos gracias a nuestro Dios por esa noticia. Espero que usted se alegre. Ahora, eso no significa que se va a acabar las transmisiones en línea. Vamos a seguir en vivo, pero desde allá, desde el edificio. Así que les invito a que si tú vives en la ciudad de Brampton o en el GTA, vengas con nosotros el día domingo 4 de octubre a la 1 de la tarde. Y vamos a tener un servicio maravilloso. Así que te esperamos. Pero, ¿qué les parece si primero vamos a orar y darle gracias a ese Dios? Cierren sus ojos, por favor, donde usted está, en cualquier parte del mundo. Y oremos. Señor, en este momento queremos honrarte, Dios. Queremos decirte, Dios, que te amamos, que te adoramos, que eres el Dios santo y único, todopoderoso. Y a ti venimos, Señor, en este día para postrarnos delante de ti y decirte gracias porque nos has cuidado, Dios. Porque, Señor, tenemos la salvación en nuestras vidas. Porque a pesar de los problemas, las necesidades, las calamidades que pasen a nuestro alrededor, Señor, no hacen más que hacernos fuertes y, Señor, levantar nuestro espíritu. Y a través de estos estudios que hemos tenido del reino, Padre, podemos darnos cuenta que no es simplemente un pensamiento, sino que es una verdad y una realidad, Señor, en nuestras vidas. En este momento queremos que tú bendigas esta palabra y este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Regresamos una vez más a estudiar las evidencias del reino. Y como ya llevamos mucho tiempo estudiando esas evidencias, estamos llegando ya al final del libro de Apocalipsis, estamos ya en la recta final de ver ciertas cosas maravillosas de lo que Dios nos habla con su palabra. Y es que el reino de Dios es algo tan maravilloso y lo vamos a experimentar ese reino desde nuestro edificio también, en la ciudad de Caledon, en Brampton. Y vamos a reunirnos este domingo que viene, domingo 4 de octubre. Vamos a estar presentes ahí, alabando al Señor, adorando. Si usted se conecta recién, hemos dado ese anuncio al principio de esta transmisión. Pero déjeme decirle que va a ser un tiempo maravilloso. Así que traiga a su familia. Hemos enviado mensajes a través de las redes sociales para que usted sepa qué medidas tomar y los guidelines que hay que seguir de acuerdo al gobierno de Canadá. Pero si nos quiere seguir usted a través de internet, lo puede hacer. Conéctese a la página del Roca el día domingo y a la 1 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo. Gracias al Señor. Y seguimos con estas evidencias del reino. Y le invito a usted que vaya al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Y quiero decirle que este va a ser también un challenge para su vida. Si usted se conecta y ve que estamos siguiendo este tipo de predicaciones, estamos viendo la palabra de Dios desde una perspectiva un poquito diferente de lo que típicamente se nos ha enseñado. Pero estamos tratando de tomar las cosas más contemporáneamente a lo que Juan experimentó en ese tiempo de la revelación. Es decir, netamente hablando el Señor al pueblo de Israel y Juan interpretando estas cosas de una forma en la que a lo mejor usted no ha escuchado nunca. Pero es bueno meditar y ver los diferentes ángulos de estos pasajes. Y para solamente refrescar un poco de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, estuvimos viendo prácticamente en los 3 últimos domingos, hemos estado viendo
cómo Satanás y su trama a través de la historia está haciendo ha hecho y está haciendo estragos en el pueblo de Dios, especialmente en contra de los hijos de Dios. Y eso es una lucha que constantemente estamos teniendo. Él es el engañador, Él es el enemigo del Señor, y habíamos dicho que esa lucha no es entre usted y Satanás. Nosotros tenemos que resistir las acechanzas del enemigo, pero es una guerra entre el Señor Jesús y el diablo. Pero es una guerra que no tiene comparación, porque el diablo ya perdió esa guerra. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús, gracias a Dios, a su plan maravilloso de redención, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y ciertamente Satanás, a través de la historia, se ha tratado de imitar las cosas que Dios hace, porque Él es el imitador, el engañador, y Él todo lo hace falso. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no es cierto?, que sale el dragón y salen las dos bestias. Bueno, la otra que es el falso, después le llama el falso profeta, es decir, está la Trinidad, que Satanás también copia de Dios. Hemos podido ver también que hay una marca que Dios da, que el Satanás tiene y le da a la gente, ¿no es cierto? Y esa marca dice que en los versículos anteriores del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dice que esa marca que te da, que ponen en tu frente o en tu mano, sin eso no vas a poder tener servicios comerciales, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder hacer ciertas cosas, y esa es una marca. Es una marca. Y habíamos dicho que Satanás imita lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía? Él no nos ha marcado. Él nos ha puesto un sello. Y hay una gran diferencia. Una marca se borra. Un sello, solamente el que lo puso lo puede abrir. Y es que Dios hace ese tipo de cosas en nuestras vidas. Entonces hemos visto a través cómo Satanás quiere imitar. Satanás quiere ser el que recibe adoración. Eso lo dicen los profetas también cuando hablan de este ser maligno. Él quería ser igual a el Señor. Y él quiso llegar, en el monte de Sión quiso ser igual al Señor. Y ese fue el pecado. Se halló, dice Ezequiel, se halló mentira en él. Y habíamos terminado diciendo que ese número que muchos han tratado de ver es el número 666, que es la marca de la bestia. Bueno, ese número 6 tiene por conocimiento, es el número del hombre. El hombre fue hecho el sexto día, y es multiplicado a 3 veces, 666. Sin embargo, habíamos dicho también que el nombre de Nerón se interpretaba con este número 666. Y cuando usted lo translitera numéricamente, viene a dar el nombre del emperador Nerón. Y es que Juan, cuando estaba escribiendo este libro este mensaje por inspiración del Señor, estaba hablando a los contemporáneos, es decir, al pueblo judío y a los griegos que estaban reunidos juntos en las iglesias. Entonces, con esto en mente, vamos a ver que si bien Satanás tiene un plan, el Señor tiene planes que son mejores, mucho mejor de lo que usted puede imaginar. Es por eso que siempre las personas dicen, pastor, pero yo no sé, esto me está pasando. Yo le digo, si Dios ha entrado en su vida, si el Señor, su Espíritu está en su corazón, usted no se preocupe, usted siga confiando en Dios, buscar primero el reino de Dios en su vida, y todo lo demás va a ser añadido, y usted se va a dar cuenta que cuando usted le es fiel a Dios, no hay nada, aunque vengan problemas, dolores, angustias, muertes, lo que sea, nada nos podrá separar de ese amor. Es que Dios, el amor que tiene para sus hijos, nadie lo puede separar. Y es así, y eso nos da tranquilidad a nosotros. Y la buena noticia es que viene en el capítulo 14. Y comienza el capítulo 14 así. Yo lo voy a leer desde el 1 al 5. Vamos a tener este estudio. Dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz
que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Está hablando aquí el libro de Apocalipsis, y cuando usted, de un grupo de personas, 144,000 le dice, un número, y tienen una característica, es decir, son santos, sin mancha, no se contaminan, adoran al Señor, tienen un cántico nuevo, etc. Y vamos a analizar eso poco a poco, pero generalmente cuando hablamos de estos 144,000, lo primero que se nos viene a la mente son los testigos de Jehová. Porque ellos creen, y está escrito en su website, usted lo puede ver, ellos creen literalmente que estos 144,000 son los que van a gobernar con Jesús, pero estos 144,000 solamente son los testigos de Jehová, aquellos que tienen un rango mucho mayor. Y usted lo puede analizar, usted gusta, pregunte a uno de ellos y le va a responder. Esa es la forma como ellos interpretan este capítulo 14, los primeros 5 versículos. Y una buena pregunta que usted le puede hacer a un testigo de Jehová y le puede decir a usted, ¿y qué número eres tú? ¿Sí? Pregúntele. De los 144,000, ahora, hay millones de testigos de Jehová, dígale usted, ¿qué número eres tú? Y no le va a saber responder. Y es que hay muchas personas que cuando interpretan este pasaje, lo toman como algo a futuro. Cuando el apóstol Juan está hablando exactamente de este número, y habíamos dicho que la numerología en la Biblia es algo que hay que tener cuidado, pero también hay que entenderlo bien. Ahora, 144,000 viene de 12 multiplicado por 1000. Usted sabe que 12 apóstoles, 12 tribus de Israel y multiplicado por 1000. Generalmente el 12 son esos símbolos, el símbolo del pueblo de Dios representado tanto por los profetas, por las tribus en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Son 12 por 12, y cada vez que se multiplicaba una cantidad por 1000, decía por ejemplo del 100 por 1000, esa cantidad significa una representación, un énfasis en ese número. Y cuando vemos aquí este título que dice mi Biblia, el Cántico de los 144,000, es un número de personas, pero también es un símbolo, de acuerdo a esta representación especial que yo le estoy dando a usted, para que tenga otro punto de vista. También se puede tomar esos 144,000 como el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel y los redimidos por medio de la sangre de Cristo, los gentiles que se entregaron al Señor, etcétera, juntos elevado, multiplicado por 1000. Es decir, el énfasis que tiene, y vamos a entender esto cuando lo estamos leyendo, que vale más entenderlo con este punto de vista porque nos pone en una realidad presente, no nos lleva a un grupo de personas a futuro, que algún día, según muchos creen, esos 144,000 van a estar reinando con Jesucristo y van a ser un pueblo judío, del pueblo judío, y van a ser especial. Pero vamos a ver más detenidamente qué es lo que nos dice el contexto de estos 5 primeros versículos. Dice el versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice Juan que después de esto miró y aquí el Cordero. Es interesante que cuando Juan está expresando todo esto, después de haber dicho que las bestias subían del abismo, subían del mar, Jesucristo estaba, ¿qué dice la Biblia? ¿Sentado? No. Estaba de pie. Es interesante que la Biblia nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero en esta visión de Juan, el Señor está de pie. ¿En señal de qué? De dos cosas, de victoria y en señal de que Él viene pronto. O
sea, no está sentado, Él está de pie. Ese es lo que ve, ese Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Bueno, es aquel que murió, aquel que siendo inocente murió por tus pecados. Ese es Jesucristo. Ahora, tú a lo mejor primera vez que escuchas acerca de este Cordero, porque ¿qué simboliza el Cordero? Bueno, en el antiguo pacto existía la forma de adoración y la forma de pedir perdón de los pecados era llevando una ofrenda. Y una expiación que se hacía de los pecados una vez al año era llevar un ternero, un cordero, sin mancha, tenía que ser criado sin mancha, lo llevaban al sacerdote y esa era la expiación, es decir, con eso se perdonaba tus pecados, era la deuda que se pagaba. En vez de que tú mueras por tus pecados, moría el inocente animal. Y esa era lo que se venía, una profecía, un símbolo de la profecía que Jesucristo sería el Cordero, ya no por el pecado de una persona, sino, dice la Biblia, por el pecado del mundo, de todos, de aquellos por quienes Dios salvó, por aquellos a quienes Jesús murió en la cruz. Y eso lo podemos ver aquí, está de pie el Señor. ¿Sobre qué? Sobre el monte de Sión. El monte de Sión siempre representa aquí el reino de Dios. El monte de Sión, el monte representa a Jerusalén, la ciudad amada de Dios. Dice la Biblia, y con él 144,000. Es interesante que cuando se encuentra el Cordero en pie sobre este monte, nos da a entender a nosotros que viene algo importante. Jesucristo no solamente está de pie, sino está sobre este monte. Y este monte no solo significa el pueblo de Dios, pero es un símbolo de la restauración, es un símbolo del reino del Mesías también. Es más, Dios dice que va a restaurar y ese mismo lugar es el jardín del Edén. Si usted va a Ezequiel, capítulo 28, si tiene su Biblia ahí, va al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 13 al 14. Dice así la Biblia: en Edén, en el huerto de Dios, y le está hablando aquí a Satanás, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, íonice de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Le está hablando aquí a Satanás, cómo él era él, cómo tenía esa grandeza y dónde estaban en el monte de Sión, es decir, en el pináculo del reino representado aquí por el monte. Y dice la Biblia también que estos 144,000, ya hemos dicho que son un énfasis en las personas. ¿Qué personas son? Bueno, aquí lo va a detallar. 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya hemos visto en Deuteronomio 6 la vez pasada, ¿no es cierto?, que tenía, la Biblia dice que nosotros tenemos en nuestro corazón guardado esa palabra, pero que teníamos que poner a nuestros hijos en la frente. No es la marca de la bestia que está hablando aquí. Ya hemos visto que Satanás es un imitador. Él te pone una marca en la mano, en la frente. Dios te pone el sello en el corazón. Y hay una gran diferencia. Alguien te puede poner algo en la mano, te puede poner en la frente, se te sale, se te borra, te haces un tatuaje, cuando te mueres se va. Pero lo que hay en el corazón, Dios lo sella y Él mismo lo va a abrir. ¿Para qué? Para darte vida eterna. Tu cuerpo glorificado para que estés presente con el Señor. Y dice aquí el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿De quién está hablando? Está hablando, por supuesto, ¿quiénes tienen eso en su vida? Los cristianos. Aquellos que han creído, es decir, el pueblo redimido del Señor. Estos 144,000 es el énfasis que hace el Señor en este pueblo. ¿Quiénes? Los que han creído en el Señor Jesucristo. Está hablando del Cordero, está hablando que está en el monte de Sión, está hablando del énfasis en estas personas y está diciendo que estas personas tienen el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Dice versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, dice la Biblia, y oí la voz
y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora es interesante que cuando Juan está teniendo esta visión, escuchó algo que ya lo hemos visto, y vamos después a verlo, ahora no, pero vamos a ver otras cosas más. Esto es como un recordatorio de el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando empezó el apóstol Juan esa visión con unas buenas noticias. Vio la multitud de personas, y lo vamos a ver después, que no eran un número de 144,000, pero se llamaban multitudes, se llamaban personas que estaban ahí de toda raza, de toda lengua, de toda nación, y cantaban también. Y es una repetición, es como que él hace aquí un énfasis. En medio de las malas noticias de Satanás y de su trama, etc., él saca otra vez para fortalecer los corazones de los hermanos. Vamos a verlo después, pero ahorita no lo vamos a ver. Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora escúcheme un momento. Yo me acuerdo que leí un libro de un cantante famoso, y cuando él tocaba este tema, él decía, bueno, el cántico nuevo es porque el pueblo judío lo hacía en una nota. Y en esa nota tú tenías que hacer diferentes cantos en una nota y hacerlo nuevo. Eso es un cántico nuevo. Y cuando yo aprendí eso, bueno, yo creí eso por mucho tiempo. Pero ¿de qué está hablando la Biblia? Está hablando del Cordero, estaba en pie en el monte de Sión. Está hablando de los redimidos, los 144,000, es decir, las 12 tribus, los 12 apóstoles, multiplicado por 1000, es decir, el énfasis, estos 2 pueblos redimidos por la sangre de Cristo, y está hablando del Cordero. Y está hablando también aquí, en el capítulo 14, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Eso somos nosotros, los cristianos tenemos eso, los que hemos creído en el Señor. Y con esto en mente, ¿qué cántico nuevo es ese? Ahora, yo no creo que el hermano Eliel o la hermana Gaby hagan un canten hoy día, Señor, llévame a tus atrios, y después, Señor, llévame a la roca. Y ese es el cántico nuevo. No. Escuchen. Este canto nuevo, en el contexto que está hablando la Biblia, es algo que nosotros decimos, y lo vamos a ver en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 5. Es un canto que dan los santos. ¿Sí? Ahora, es nuevo porque Satanás no lo puede cantar. El mundo no lo puede cantar. Solamente los redimidos del Señor pueden tener esas voces de júbilo y decir, Señor, gracias por redimirnos del pecado. Gracias, Señor, porque estábamos muertos y tú nos has dado vida. Nadie más puede cantar eso. Y la Biblia no está enseñando que hay que hacer un cántico nuevo cada 3 meses, cada 4 meses. No, está hablando de un cántico nuevo. Es decir, de las 12 tribus, de los 12 profetas, de ese fruto que somos nosotros vamos a estar cantando al Señor, adorando al Señor en algo que nadie más puede hacer. Es decir, ese canto no lo puede hacer Pavarotti, ese canto no lo puede hacer Ricky Martin, ese canto no lo puede hacer nadie más, ningún cantante, ninguna persona. Solamente los redimidos que somos nosotros los cristianos. Ese es el cántico nuevo que está hablando la palabra de Dios. Entonces, ese cántico, ¿quién lo está aprendiendo? Bueno, aquí la Biblia está siendo muy específica. Dice la Biblia aquí, otra vez menciona este número, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, ahí está, de entre los de la tierra. Es decir, tú no inventas nada. Tú aprendes el cántico nuevo, esa es la diferencia. Entonces, cuando yo me acuerdo del libro que leí de este cantante, y digo, Señor, ¿cómo puede ser la interpretación de esta forma? Entonces, el cántico nuevo que está hablando aquí, no es que lo sacas tú de alguna nota musical en el piano o en la guitarra, es un canto que te lo da el Señor, porque es un canto de júbilo, es un canto de alegría, es el canto de David cuando danzaba, es un canto de gozo como cuando el pueblo de Israel, Dios lo salvó con su poderosa mano. Es decir, es ese canto de júbilo, de saber que Dios es nuestro Salvador. Eso no lo puede hacer una persona que no cree en Dios. Una persona atea no te va a cantar
este canto nuevo que te lo da el Señor. Solamente aquellos que entendemos que Dios es nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, dice la Biblia aquí que nadie podía aprender el cántico sino aquellos cientos, es decir, aquellas personas redimidas por Dios de entre los de la tierra. Y da otra característica, y iglesia que me está escuchando, y personas de cualquier parte del mundo. Estas son características de un cristiano, de una persona que cree, y debemos de aprender. Por eso digo, ver este pasaje, estos 144,000 como judíos que algún día van a reinar con Jesús, no está, la Biblia está, y quiero que entiendas este punto de vista importantísimo, la Biblia te está poniendo los pies sobre la tierra con este pasaje, y te está diciendo, no es algo futuro, es la responsabilidad tuya que tú tienes. Y el apóstol Juan está hablando aquí de esas personas, que tienes que entender que si eres redimido por la sangre de Jesús, no puedes pisotearla con tus pecados. Que si eres redimido por el sacrificio, por el cuerpo molido del Señor Jesús, no puedes obviarlo simplemente porque no te conviene en tu vida. Si la sangre de Cristo fue derramada, tú no puedes pisotearla sabiendo que lo que estás haciendo está mal. Ese es el llamado que da. Y te está mostrando el Espíritu Santo aquí que estos redimidos tienen que ser así. Es decir, la parte que tiene Dios con estos redimidos. Pero vamos a ver cómo es el comportamiento de estos redimidos. Y de aquí viene la palabra. En el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Sí? No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, cuando la Biblia está hablando aquí, no es la primera vez que toma el matrimonio o una relación para expresar la relación que Dios tiene, por ejemplo, con su pueblo. Israel le llamaba mi amada, la niña de mis ojos. También cuando Israel se iba en pos de otros dioses, Dios le decía que era una fornicaria, que era no solamente eso, pero también que adulteraba, porque se iba en pos, traicionaba a Dios con otros dioses. ¿Sí? Entonces podemos entender que aquí la Biblia nos está diciendo que cuando los redimidos de Dios, está dando a entender el apóstol Juan, son los que no se contaminaron con mujeres. Ahora, ¿está mal amar a una mujer? No, no está mal, no está diciendo aquí que no se debe amar a una mujer. Pero ciertamente hay pecados sexuales. Entonces, está hablando aquí no de otra cosa más, sino de la pureza. Es decir, de una santidad. No contaminando, ¿no es cierto? Contrario a lo que hemos visto de la fornicación en los pasajes anteriores con las bestias. Es decir, el cristiano debe ser una persona que no está en pos de ese tipo de cosas. Es decir, o fornicar o adulterar en contra de Dios. Hay personas que no les importa si están yendo a la iglesia, si son cristianos, ellos siguen haciendo su vida, siguen tomando. Yo recuerdo una familia hace mucho que vino a mí y dice, pastor, estamos en pecado y quiero que usted nos ayude. Queremos cambiar, nos hemos dado cuenta que no estamos haciendo bien las cosas. Gloria a Dios por esas personas que Dios les habla y no se contaminan. Y esta es una forma de decir eso. Yo no creo que una persona que esté con una mujer, ya la mujer lo contamine al hombre. No, si el matrimonio es algo lindo, un hombre se casa con una mujer y es algo precioso. Pero si hay un pecado cuando se lleva eso a una impureza, es decir, usan a la mujer con otro motivo, más que en el matrimonio. Y esto es lo que está hablando el apóstol Juan, es decir, la pureza. Pues son vírgenes. No es la primera vez que está hablando la Biblia de la virginidad como símbolo de pureza, y aquí le hace el énfasis. No se contaminaron con mujeres no significa que no tengan relaciones los redimidos de Dios con mujeres. Por supuesto, tú vas a tener relaciones con tu esposa y las esposas con sus esposos, pero no se contaminan. Es decir, siguen al Señor y así debe ser el pueblo del Señor.
Y aquí también dice que son vírgenes, es decir, apoya eso. La Biblia da muchos ejemplos y toma este símbolo de sexualidad para decir lo que es bueno y lo que está malo, para decir lo que es puro y lo que está impuro, para qué es pecado y para lo que no es pecado. ¿Sí? Dice eso, habla de las vírgenes que tenían sus lámparas encendidas. Es decir, toma este relato para indicarnos a nosotros qué importante es mantener esa pureza espiritual, siempre encendida. Y también dice, estos son otra característica de los redimidos de Dios, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hay mucha gente que sigue a Cristo cuando le conviene. Y el día viernes estuvimos hablando, la hermana Gaby estuvo hablando acerca de personas que estamos orando y dice, pastor, ore por mí por un trabajo. Ponemos de rodillas, oramos, Dios, dale un trabajo. Y el trabajo nos da a nosotros de llamarla porque después no viene. Y otro dice, dame un carro, el Señor le da un carro y ahí te veo pajarito, no lo ves más. Entonces, hay personas que siguen a Dios cuando le conviene, cuando quieren. Piensan que Dios es un marranito, un chanchito, eso que tienes alcancía, que cuando lo necesitas lo puedes romper y puedes sacar de ahí y después botarlo y desecharlo. Y ese no es el Dios de la Biblia. Pero los redimidos de Dios, dice la Biblia aquí, es decir, de las tribus y del fruto de los apóstoles, estos redimidos que somos nosotros, que es la iglesia del Señor, sigue al Cordero, sigue al Señor Jesucristo. Dice la Biblia aquí que siguen al Cordero por donde quiera que va, no solamente por el camino que tú quieras, pero Dios te va a indicar el camino. ¿Cómo? A través de su palabra. Tú te pierdes es porque no sigues con la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, dice el Salmo, a mi camino. Mire qué hermoso es mantener. La gente dice, pastor, Dios no me habla, está en silencio. Hermano, ¿ya abrió la Biblia? No, pastor, yo la Biblia no la leo, ¿para qué? Le voy a ser sincero. Pero Dios no me habla. ¿Cómo quieres que te hable Dios? ¿Qué quiere? Te manda un número de celular, te añade un WhatsApp celestial. Esta es la forma como te habla Dios. La Biblia es como un espejo. Y dice la palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón, de los pensamientos. Es decir, hasta lo más interior que tiene el hombre. Y te ayuda a desarrollarte. Yo nunca tuve un padre que me enseñó a ser un padre amoroso. ¿No es cierto? Mi papá después que conoció a Dios empezó a hacerlo así. Pero Dios me enseñó. Yo nunca sabía hacer cosas, nunca supe cómo ser pastor, pero vine a la palabra y me enseñó muchas cosas. Me enseñó a trabajar, me enseñó a ser responsable, me enseñó a amar a mi familia, me enseñó a ver mis propios errores cuando yo no quería reconocerlos. Eso hace la palabra de Dios. Ya lo hemos visto en prédicas anteriores, que es como un espejo, es como el agua, dice la Biblia. Tú te miras ahí y vas a ver el verdadero reflejo cuando te leas la palabra de Dios. Te va a confrontar con tus pecados. Y dice aquí que vamos a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Estos redimidos, dice también, es decir, estos redimidos andan en obediencia. No es otra palabra más que seguir a Cristo significa obediencia. Y mucha gente no lo ha seguido porque, usted sabe, pastor, me da pereza encender la computadora los días viernes. A las 8 de la noche es muy difícil. O los días domingos a las 11 de la mañana, que es la predicación. No me da el control. Usted sabe lo que es agarrar el control remoto y cambiar y ver cómo conectarme. Pero la Biblia dice que necesitamos obediencia. Seguir a Cristo por donde quiera que va, Él nos va a llevar. Y dice la Biblia, el capítulo 4, el versículo 4, el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, la segunda parte, estos fueron redimidos de entre los hombres. Esto es interesante, como primicias para Dios y para el Cordero. Cuando hablamos de primicia es lo primero. Generalmente lo entendemos porque el pueblo judío, Dios le había dejado fiestas, o sea, formas de agradecerle a Dios. Y una de ellas era la de las cosechas, donde las personas llevaban sus primicias, es decir, lo primero.
Y es verdad, cuando Cristo resucitó, nosotros somos las primicias. Nosotros somos esas personas que Dios, gracias a Dios, somos lo primero que el Señor Jesús ha redimido. Es interesante, por ejemplo, cuando Israel se convirtió en esposa de Dios. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 2, de 2 al 3, si tienen su Biblia. Si tiene su Biblia, vaya a Jeremías, capítulo 2, de 2 al 3. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así, dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo de Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces, vemos que el pueblo de Israel, cuando se convirtió en esposa de Dios, Dios lo llamó y fueron hechos primicias. Bueno, los redimidos de Jesús son primicias también, no solamente el pueblo judío, pero aquellos que creen en el nombre de Jesucristo vienen a ser hechos también primicias. También hay otros pasajes donde se ve las primicias. Por ejemplo, en Romanos 16:5, si tienen su Biblia ahí en Romanos 16:5, dice la palabra de Dios así, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces también estos redimidos por el Señor, los frutos del trabajo de ciertas personas espirituales, también eran primicias. Bueno, la Biblia está hablando aquí que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como el pueblo de Israel fue primicia, nosotros también somos primicia para el Señor, por la sangre del Cordero. Y dice otra característica, y por último, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, el cristiano, el redimido por Jesucristo, por su sacrificio, su boca no dice mentira. Dios le mandó al pueblo de Israel que por su boca tampoco hablara mentiras. Y esto es algo que lo podemos ver, por ejemplo, en Sofonías, capítulo 3, 12, dice así, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces vemos aquí donde dice el versículo 14, para terminar, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Ese es un canto que a veces lo decimos en las iglesias, pero la idea es que aquella persona redimida por Dios es una persona que no dice mentira, todo lo contrario que es Satanás, que es el diablo, el engañador. Él es el padre de toda mentira, dice la Biblia. Él te va no a aparecer como un tridente y una cola con patas de cabra. Él te va a engañar en tus pensamientos, con situaciones, tratando de desviarte del camino. Él inclusive, con la misma palabra de Dios, fue donde Jesucristo y lo tentó. Pero Jesucristo sabemos que con la palabra del Señor venció a Satanás. Y es que, hermanos, no podemos decir más otra cosa que estos primeros 5 versículos en este cántico que están haciendo los redimidos de Dios, no es otra cosa que aquellas personas que han creído en el nombre de Jesucristo. Es decir, de las tribus de Israel, del fruto de los profetas, del evangelismo, vemos aquí multiplicado por 1000
las personas y las características que tienen obediencia, pureza, hablar verdad y no mentiras, como el pueblo, como dice Dios aquí al pueblo de Israel. Y nosotros somos primicias. Ahora, sí hay un paralelo. Vea conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, del 6 a 11. Más atrás, el capítulo 5, y solo lo quiero leer para que usted vea la similitud que tiene los primeros 5 versículos del capítulo 14 con Apocalipsis 5, del 6 al 11. Mire lo que dice el apóstol Juan. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Se acuerda? Jesucristo estaba en pie, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Está hablando de los santos del Señor. Y cantaban un canto nuevo. O sea, ya no se tiene que inventar en el keyboard un canto nuevo y quedarse colgado del lado de un ángel por media hora cantando algo. El canto es de agradecimiento, de júbilo, que usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Estas son las personas. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, este es el cántico que usted tiene que aprenderse literalmente, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre los cielos. ¿Dice eso la Biblia? No. Dice sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, escuche, millones y millones. ¿Ahora entendió? Está hablando de los redimidos, está hablando de las personas y está expresando el apóstol Juan con esta numerología. Millones de millones. Es decir, 12 tribus, 12 apóstoles por millones. 144,000 es el símbolo que está mostrando el apóstol Juan, y el Espíritu nos está diciendo, esos son los redimidos de Dios, quienes deben siempre de cumplir estas características. Y el cántico nuevo que usted tiene que hacer es, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Usted no tiene que empezar a cantar otra canción más que esta canción, que es la que usted va a cantar en el cielo. Que el cántico que usted va a hacer, escuche, va a ser a Jesucristo de redención. Ya no va a cantar como muchas canciones que están ahora, sino que el himno que vamos a cantar es darle gracias al Señor porque nos ha redimido. Gloria a Dios, aleluya. Diga conmigo, amén. Espero que esta enseñanza les sirva para ir en obediencia, para andar en fe, para acordarse de ese cántico que usted tiene que hacer de agradecimiento, un cántico que no lo puede hacer aquellos que no tienen a Dios en su corazón, solamente aquellos que están redimidos por la sangre de Cristo, del Cordero. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en este maravilloso día, y gracias porque tú eres fiel y te has mantenido fiel, Padre. Gracias por salvarnos, por darnos a través del sacrificio de Cristo esa redención. Nos has comprado con un precio de sangre, y aquella persona, Dios, que nos está escuchando y está recibiendo este mensaje, Padre, oro para que tú, Señor, entres en su corazón, para que en este momento, Señor, tú seas llevando ese espíritu poderoso a su vida, para que su fe se aumente, para que los problemas no puedan derribar a mi hermano, a mi hermana, para que aquella persona que está pasando en este momento por necesidad vea lo que nos espera algún día, que vamos a reinar juntamente con Cristo. Él nos llama reyes y sacerdotes, y es que tenemos que ir a esa altura,
a la altura de un sacerdocio que representado en Jesucristo, donde podemos llegar a un Padre, donde cuando nos sentimos down, podemos ir a donde nuestro Padre y hablar con Él a través de nuestro intercesor que es Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque en este momento estás obrando en cada persona. Y te agradezco, Señor, por este tiempo que me permites expresar tus verdades en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Hermanos, espero que esta semana sea de bendición para cada uno de ustedes. Y no se olviden, domingo 4 de octubre vamos a empezar los servicios en el edificio y la transmisión va a empezar después de la 1 de la tarde. Así que yo de mi parte me quiero despedirlos y agradecerles por estar con nosotros. Y recuerda, somos esta iglesia, La Roca, aquí en Canadá, en Ontario, que llegamos ahí donde tú estás, a tu hogar. Escríbenos aquí en Facebook. Estamos sacando las predicaciones también y las puedes ver por medio de nuestro canal de YouTube. Y les agradezco por estar sintonizados. Soy el pastor Peter Carrión de la Iglesia de La Roca. De parte mía, de mi esposa Gabriela y de mis hijas, les deseamos bendiciones. Que tengan una maravillosa semana.